Hola, lo primero de todo quería agradecer el poder participar en este Congreso Internacional sobre Agua, Arte y Tecnología en el marco de la Bienal del Agua. Mi comunicación se titula El fluir del agua y la experiencia estética, que de algún modo creo que resume pues una reflexión que he realizado pues tratando de unir pues las dos grandes patas de este congreso como son el agua por un lado y el arte por el otro, utilizando como mediación unas pequeñas pinceladas de la filosofía. Bien, ¿qué decir del agua, no? Pues bueno, desde un punto de vista biológico o vital, se puede considerar que el agua es el fundamento de lo que existe. No solo forma parte de los organismos en general, contribuyendo a toda la funcionalidad de sus órganos, transporte de nutrientes, regulación de temperatura, etcétera, sino que también forma parte indispensable y fundamental de los ecosistemas en general, ¿no? Y no solo eso, sino que incluso se postula que el origen de la vida, hará unos 3.500, 3.800 millones de años, pues ocurrió en el agua, en el fondo de los océanos. Qué duda cabe de que el agua es un elemento fundamental en nuestra vida, en nuestra forma de vida, y quizá fue este el motivo por el cual el primero de los filósofos reconocidos como Tales de Mileto, pues lo consideró como el principio de todo, ¿no? Tales recogió una herencia recibida, una herencia de una tradición que se denominaba animista. ¿Qué es el animismo? Pues bueno, el animismo fue quizá la primera toma de posición para tratar de dar razón al fenómeno vida, a lo que era la vida. Se pueden establecer cuatro principales tradiciones en este sentido: el animismo, el dualismo, el monismo espiritualista o materialista y el organicismo u emergentismo. Pues bien, Tales, como digo, es heredero de la tradición animista. ¿Y qué tiene de particular? ¿Qué es lo que caracteriza al animismo como tal? No solo el hecho de ser la tradición más antigua de estas cuatro que he comentado, sino lo que es más importante, que su modo de entenderlo, de entender la vida, surge de modo totalmente espontáneo. O sea, lo que pensaba desde el animismo, lo que se pensaba desde el animismo, no surge como una reflexión teórica o intelectual, sino que surge de la relación natural de las personas con la naturaleza. Y básicamente tenía que ver con la creencia de que a todo lo que existe, a toda la naturaleza, subyacía una dimensión anímica, que de algún modo era expresión de la divinidad, ¿no? No había distinción para el animismo entre lo sensible y no sensible, porque todo era a la vez sensible y no sensible, todo era a la vez material y espiritual, ¿no? Entonces, en este sentido, pues la naturaleza era un lugar de revelación. Los bosques, los ríos, los animales, todo era venerado porque todo era una mediación para acceder a lo sagrado, ¿no? De este modo, para el animista, pues todo era vida. Para el animista, ser era lo mismo que tener vida, que vivir, ¿no? Pues bien, Tales de Mileto, primer filósofo reconocido de la historia, recogió esta herencia que él la denominó hilozoísmo, que viene a ser como un sinónimo. Hilozoísmo es el término griego que viene de hilé, materia, y de zoe, vida. ¿Y por qué Tales de Mileto, en el seno de esa tradición, entiende que el agua es el arjé, el principio de todo? ¿Por qué esta inquietud, no? Bueno, como es sabido, la filosofía griega tiene un origen muy concreto, que es las costas del Asia Menor, la costa oriental del Asia Menor, ¿no? Parece que históricamente, en el siglo XII a.C., pues hubo una invasión de los pueblos del norte a Grecia, a la zona de Grecia, empujando a sus habitantes hacia dónde, pues precisamente hacia las costas de Asia Menor, donde se fundaron distintas colonias, una de las cuales fue la que a nosotros nos interesa, que es Mileto. Y en Mileto vivieron los tres primeros grandes filósofos de la naturaleza, Tales y sus Anaximandro y Anaxímenes. Su gran fundamento, ¿cuál fue? Pues una pregunta radical sobre la naturaleza. ¿Pero qué tipo de naturaleza era la que a ellos les inquietaba? ¿Cuál era su verdadero problema? Pues su verdadero problema era
comprender el movimiento. Un movimiento cuya concepción tenía un alcance mucho más amplia que el que podamos tener hoy en día para nosotros, ¿no? El movimiento no era un simple desplazamiento de las cosas, sino, esto es algo que ellos denominan movimiento local, sino que el movimiento para esta cultura estaba relacionado con qué, con el cambio de las cosas. Un cambio que puede ser cuantitativo, que puede ser cualitativo y, lo que es más importante, que puede ser sustancial, es decir, la generación y la corrupción. Entonces, ellos perciben que las cosas cambian. Y si las cosas cambian, ¿qué son en verdad? Entonces lo que ellos buscan es lo que subyace por debajo de las cosas ante ese continuo cambio. ¿Qué tienen ellas que sea común a todas y que permanezca aún en el movimiento? Pues bien, esto que permanece que subyace a todas las cosas en la naturaleza es lo que ellos denominan arjé, ¿vale? Pues bien, para Tales, ese arjé, ese principio de todo, era precisamente el agua. El agua para él era esa sustancia universal, única, eterna e infinita, principio de movimiento y principio de vida. De hecho, para Tales, el agua, fiel al espíritu hilozoísta y de algún modo animista, el agua es sinónimo de la divinidad, ¿no? Y como todo posee agua, pues todo es también divino. Con Heráclito, que se dice que fue discípulo de Anaximandro, que era uno de los discípulos de Tales, se introduce una dimensión nueva, o hace especial hincapié en una dimensión nueva, que no es que no estuviera presente en Tales, pero sí de modo específico en Heráclito. Él lo que insiste es en este aspecto de movimiento de las cosas, lo que creo que es una intuición muy, muy interesante. Es decir, a lo que Heráclito atiende es a la consideración dinámica de la naturaleza. Una de sus frases más célebres es: nada es, todo transcurre. Y esto es algo que Heráclito observaba tanto en su interior, en nuestro cuerpo, todo está en continuo movimiento, en nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros pensamientos están en continuo movimiento, como también observaba en la naturaleza, en el exterior. Famosa es la imagen del río que está formado por un agua que no para de fluir, y le denominamos así río, ¿no? Y lo interesante es que él nota que cuando se observan las cosas, estas no son exactamente iguales antes que después de nuestra observación. Es decir, las cosas están cambiando constantemente. ¿Cómo podemos decir lo que son las cosas si, cuando nos hacemos esta pregunta, esa cosa ya ha dejado de ser lo que era para ser otra cosa distinta? Y esto es importante. La realidad, por tanto, está en continua fluencia. Las cosas no son algo estático, sino que son un devenir, son, son realidades que devienen, ¿no? No existe, para Heráclito, un ser estático de las cosas. Más que existir las cosas, lo que existe precisamente es el movimiento. El existir es un perpetuo cambiar, un constante ser y dejar de ser. Y bueno, más que entrar en un debate filosófico sobre todo esto, me gustaría recoger esta idea para el tema que nos ocupa, ¿no? Porque claro, si decimos que el agua es fundamental para la vida, no el agua en cualquier condición, sino no un agua estática, sino un agua en movimiento, un agua en fluencia, un agua en devenir. El agua estancada se echa a perder y se putrefacta. El agua en fluencia es vida, ¿no? Es naturaleza viva. Pues bien, de alguna manera, esta dimensión de fluencia se puede extrapolar desde un punto de vista filosófico a la experiencia estética, tanto en la creación de la obra de arte como en su aprehensión por parte del espectador, ¿no? Y tanto más en la época de las performances, del movimiento fluxus, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, se puede comprender a la experiencia estética pues como esto, ¿no? Como una experiencia. Es decir, no es algo estático, todo lo contrario, es algo dinámico, es algo que deviene en el tiempo. Toda experiencia deviene en el tiempo. En ese sentido,
se puede entender la experiencia estética como un encuentro entre quiénes, pues entre el espectador y la obra de arte, o entre el artista, el creador, y su obra de arte. Un encuentro que no se puede dar de cualquier modo. Tiene su tempo, tiene su intensidad, no se puede forzar, no se puede obligar. De algún modo se puede establecer quizá el paralelismo entre lo que es ese encuentro de una experiencia estética con una caricia. Si pensamos en una caricia, pues no se puede dar una caricia de cualquier modo ni en cualquier momento, ¿no? No siempre que se tocan dos pieles de dos personas distintas hay una caricia, ni muchísimo menos. La caricia tiene su momento, tiene su manera, adquiriendo precisamente por eso un significado mucho más hondo que el de ser eso, un mero contacto entre dos pieles. Pues de algún modo ocurre algo parecido en la experiencia estética, ¿no? La experiencia estética es un encuentro que no se puede forzar, que no se puede obligar y que precisamente se da, es cuando se dan estas condiciones, adquiere unas posibilidades, una potencia que desborda el simple contacto visual o sensible entre la obra de arte y el creador o el espectador, ¿no? Y bueno, y aquí es donde quería llegar y con esto ya finalizo, ¿no? Quizá el agua, que en su dimensión vital es importante, pues que esté en fluencia, que esté en devenir. Nos viene a la cabeza el agua en un torrente, que no para, que pues ese paralelismo entre lo que es el agua en su fluencia y lo que es la experiencia estética, ¿no? De un modo, en este sentido, el agua creo que puede ser un elemento privilegiado para poder llevarnos o poder invitarnos a la experiencia estética, en el sentido de que ambas comparten esa necesidad de la fluencia, de su carácter deviniente, en virtud de lo cual pues se puede propiciar seguramente el encuentro. ¿Cómo hacerlo? Pues esto, compañeros artistas, lo dejo a vuestra tarea y a vuestra creatividad. Bien, muchas gracias por su atención.